Shabbat Shalom, tengan todos un bendito día de Shabbat, un día de descanso, en honor al Elohim viviente, el Elohim de Israel y Redentor de Israel sobre todo. En este día especial vamos a abrir un tema demasiado profundo, un tema que tiene el título el Goel. El Goel es una palabra hebrea que significa el Redentor y vamos a tratar también sobre las leyes de la redención. Con este estudio profundizamos sobre un tema fundamental dentro de la fe hebrea. Un tema que es una piedra angular para la salvación de todo aquel que cree en Yeshua, Hamashiach, el Redentor de Israel. Goel, como decía, es el nombre que se daba en Israel a los jueces, es decir, a ciertos varones de una misma familia, descendientes de un mismo antepasado común. Ojo con el término jueces, porque no se refiere a una persona que está en un tribunal, ¿no? El término jueces en hebreo también aparece como Elohim, es decir, persona con autoridad para cumplir una cierta tarea. Bueno, a través del término hebreo Goel, el cielo nos proporcionó plenas revelaciones dentro de las escrituras hebreas para enseñarnos sobre el funcionamiento de la gran obra redentora, una obra maestra de restauración que el cielo ha desplegado a favor del ser humano caído. Para aquel que comprende la profundidad de lo que abarca este término hebreo Goel, redentor, no le queda posibilidad alguna para seguir confundiendo al Elohim de Israel, es decir, a aquel que se reveló a lo largo de todo el Tanaj, con el papá de Yeshua HaMashiach. Quien entenderá en sus cabales este tema puede adquirir la piedra angular sobre cual se edifica toda la verdad, es decir, la Emet hebrea. Pueden entender con más facilidad por qué Yeshua es Adonai. Adonai es el término que usamos en lugar de pronunciar el acróstico, lo que expresan las cuatro consonantes, Yod, Hei, Vav, Hei. Así que, del que entiende esta presentación, aquel que entiende esta presentación, tendrá más facilidad para comprender la identidad del Elohim Adonai, porque Yeshua es Elohim Adonai, el que tiene la redención, pero no solo por eso, porque la tiene, sino porque es el único ser en este universo que pudo y aún puede redimir al ser humano de su destino hacia la perdición. Por eso este tema es bastante importante en ese sentido y hay razones justificadas para no seguir confundiendo al Padre de Yeshua con el Padre de Israel, quien es Yeshua, ¿no? Para saber discernir por qué el papá de Yeshua, aunque tiene la redención, no puede redimir, y por qué razón, aunque Yeshua, aun siendo linaje descendiente, aunque es, de hecho, mejor dicho, aunque es, o no solo porque es, no sé cómo expresarlo mejor, ¿por qué es? Bueno, porque es descendiente directo, unigénito, unigénito de su padre, no solo que tiene redención, pero es el único que pudo, por eso lo mencioné, es el único ser en este universo, incluso porque su padre no puede redimir. Su padre, el papá de Yeshua, tiene la redención. Él nos dio la redención en Yeshua, en su Hijo, quien es el único que puede y se dispuso a ser redentor del ser humano, que su destino desde Adán, como hemos presentado en nuestro canal de YouTube, es un audio destinados a la perdición. En Adán todo el ser humano está engendrado con destino hacia la perdición. En Yeshua, quien es nuestro Padre, segundo Adán, un ruaj vivificante, podemos cambiar el rumbo de nuestro destino desde la perdición a la vida eterna. Por eso, es imprescindible conocer quién es el Elohim de Israel, porque el Elohim de Israel dijo, tengo la redención, te redimiré. No hay otro quien puede, incluso el papá de Yeshua, no puede redimirnos. Por eso vamos a ver a lo largo de esta presentación más detalles diferentes de lo que hemos presentado en otras ocasiones, o por encima de lo que hemos presentado para que completemos un poquito más esta enseñanza sobre el Goel, el Redentor y las leyes de la redención.
Solo por este detalle es suficiente para que exclamemos a grandes voces, aleluya. Alabado sea el Elohim viviente, el que era, el que es y será. Es lo que presenta esta expresión, aleluya. Bendito sea para siempre el nombre de Yeshua, nombre sobre todos sus otros nombres, porque precisamente en este único nombre, el papá de nuestro Redentor es exaltado hasta lo sumo. Amén. ¿No? Es nuestra oración y también para los dos, tanto para Yeshua como para su Padre, toda la kavod, es decir, toda la honra y el respeto hoy para a través de este audio que vamos a compartir como siempre. Sea que el Ruaj, el espíritu de la verdad, el espíritu de la Emet, pueda guiarlos. También es parte de mi oración para que tengan la base para poder saber por qué el papá de Hamashiach, de nuestro Yeshua, no puede redimir, como también saber por qué él no es el Elohim que se reveló a lo largo del Tanaj al pueblo hebreo, sino que es Yeshua el que se reveló en el Tanaj como soberano Elohim sobre todo lo que está bajo la bóveda celeste. Amén. Bueno, en esta ocasión, como esta enseñanza, este mensaje es un poquito, abarca mucha información, hace falta citar bastante cita. Como siempre, los temas más principales los vamos a dividir en secciones. Hoy voy a compartir una primera parte, ¿vale? Tengan en cuenta para acompañarme en eh, los siguientes Shabbat hasta que completamos, hasta que se complete nuestra presentación sobre el Redentor y las leyes de la redención, sobre el Goel, quién es el Goel en Israel. Vamos a empezar este estudio viendo una importante palabra hebrea, que en el diccionario interlineal griego, español, hebreo, lo pueden encontrar eh, con el número en el diccionario Strong, donde están las palabras hebreas con el número 1350. Está la palabra H, 1350. Está la palabra Gaal. Gaal significa redimir. Y esto de acuerdo a la ley oriental del parentesco. Eso es importante que tengan en cuenta esos detalles, ¿vale? Porque esas leyes obviamente hoy en la vida, en el contexto occidental, ese concepto no existe. Por eso, si estudiamos las escrituras, lo vemos dentro de su propia cultura. ¿Vale? Por eso, en hebreo, la palabra Gaal significa redimir, también en ese sentido de acuerdo a las leyes del parentesco, librar, vengar, cercano, comprar, defensor, librar, pariente, redentor, redimido, reposar, rescatar, rescate, vengador, asumir responsabilidad de pariente, y eso quiere decir, y como tal, comprar de vuelta la propiedad de un pariente casándose con su viuda, entre otras cosas, como vamos a ver más adelante en otra, una segunda o la tercera parte, ¿no? de esta presentación, no sé, pero en esta no vamos a tratar este tema. En otro estudio paralelo que se llama la historia de Ruth, Ofra y Noemí, ¿no? Las dos moabitas, nueras, moabitas eh, y Ruth la hebrea, y Noemí la hebrea, está presentando mucho más detalles sobre el Goel, el pariente redentor. Hay algunas evidencias sobre dos parientes redentores, de cual solamente uno pudo redimir, se dispuso a redimir. El otro, pues, no pudo, por sus razones, no pudo cumplir. Aquí, en los dos podemos ver al Padre de Yeshua, quien tenía la redención, podría hacerlo porque es todopoderoso, soberano, pero las propias leyes, ciertas normas, no le permite ser. Entonces, es aquí donde nosotros estamos indagando sobre Boaz en ese sentido, pero no vamos a hablar en este tema sobre él, sino por eso solamente le recomiendo el audio, también está por audio en nuestro canal de YouTube, la historia de Ruth, Noemí y Orfa, la historia del cristianismo, Efraín y Judá, ¿no? Las dos reinos divididos de Israel y el cristianismo específicamente de donde la mayoría fuimos llamados a salir. Les recomiendo de corazón este audio porque es bastante bueno y también para los que les gusta estudiar más, está disponible en PDF en la página En Defensa de la Verdad o en la página web, en la página de Facebook En Defensa de la Verdad, en los archivos del grupo y también en la página web www.mi
redentoryeshua.net. Mi redentoryeshua.net. Siempre vamos a poner en los vídeos como en los PDFs. Vamos a incorporar al final. Están siempre estos links, ¿no? Para las personas, estas páginas, site, web, donde pueden encontrar los audios o los vídeos. Este grupo semántico de sentidos derivados o significados que nos viene de la palabra Gaal se usa unas 90 veces, sobre todo en los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, los 5 libros atribuidos a Moisés, como también en Salmos, el libro de Isaías y el libro de Ruth. Esta palabra raíz, Gaal, es casi exclusivamente hebrea, ya que el único cognato que se conoce es un nombre propio amorreo, ¿vale? Hay solo una excepción. Pero en todos los demás sentidos, cuando se usa, es referente a términos relacionados con el concepto, cultura, tradición, historia, idioma del pueblo hebreo israelita. En el Tanaj hay otras palabras como, por ejemplo, Padaj, que significa redención, que, es, que prácticamente se describe el precio pagado por la redención. Como pueden leer en el libro de Números, capítulo 3, versos 46 y 48, ¿no? Esos son dos versos, 48 y 46 de Número capítulo 3, donde pueden encontrar la palabra padá en el contexto de un precio que se paga para que cierta cosa sea redimida, ¿no? Precio para la redención. Esta palabra padá significa también redimir y se encuentra con dos sentidos en las escrituras. Primero es rescatar, define el concepto de rescatar algo pagando un precio a cambio y pueden ver este detalle leyendo citas como Éxodo capítulo 13, verso 13, en Levítico capítulo 27, verso 27, Números capítulo 18, verso 15, Salmos verso 49, verso 8. Recomiendo que paren, que escuchen, que presten atención a estas citas para ubicarse dentro del contexto y adquirir conocimiento. El conocimiento es poder, ¿vale? Y el poder es una de las características que tiene que caracterizar, perdón por repetir, al que es llamado a recuperar sus derechos, sus propiedades, sus aptitudes, ¿no? Su imagen y la imagen de su creador, de la imagen y semejanza de su creador. Espero que puedan leer las citas, que no por nada se las cito, si no podría no decirle nada, simplemente decirle, mira, tienen que creer eso. Pero por una razón bastante obvia les comparto la cita para que ustedes tengan contexto y que tengan respaldo por lo que les estoy diciendo, ¿vale? Y también que adquieran conocimiento. Y en el segundo lugar, la palabra pada describe eh, o define cómo defender la libertad de alguien, liberar, guardar de la esclavitud del exilio, de los peligros, de la miseria. Sobre ese aspecto vamos a ver algunos más detalles continuando en la segunda parte, ¿no?, de esta presentación. Otra expresión es pedut, que también significa redención, que en su sentido más extenso significa liberación, salvación. Textos que pueden leer en Isaías capítulo 50, verso 2, Salmo 111, verso 9, Salmo 130, verso 7. También está la palabra Geulah, que significa rescate, recobro, recuperación. Se trata de una acción legal, como pueden leer, por ejemplo, en Levítico capítulo 25, verso 27. Vamos a citarlo más adelante. En Ruth capítulo 4, verso 7, está el contexto en el estudio o el audio que le recomendé sobre la historia de Ruth. También esta palabra Geulah significa o describe un derecho que aparece, como pueden leer, en Levítico capítulo 25, verso 29, verso 31, verso 32, verso 48. También en el libro de Ruth, que antes mencioné, verso 66, ¿no? También se usa para describir a ciertos adversarios que niegan el privilegio
de uno que necesita ser redimido, como por ejemplo aparece en Ezequiel, capítulo 11, verso 15. Esta palabra Geulah es un participio femenino eh, pasivamente de la raíz Gaal. Por ende, Geulah significa también redención. Este término incluye el derecho como el objeto. Por implicación, Geulah define una relación cercana, ¿no? Por eso se identifica al Redentor como el pariente más cercano. De aquí el término Geulah trata sobre el derecho, el parentesco, redención, redimir, rescatador. Tiene estos sentidos también como rescatar y rescate, ¿no? Son parte de las definiciones de estas palabras del hebreo al español. De esas palabras también nos viene el término mejor conocido referente al Redentor Hamashiach, ¿no? Que de aquí nos viene el título, ¿no? De esta raíz que es Goel, Redentor, siendo un participio activo de la palabra Gaal. Podemos hallar la palabra Goel, una expresión de Job muy bonita, que en hebreo dice Goali Hai, mi Redentor vive. Según pueden leer en los libros de Job, capítulo 19, verso 25. Goali Hai, mi Redentor vive. Mis ojos lo verán al fin de los días, ¿no? Él tenía la esperanza en el día de la redención, resurrección, obviamente, porque Elohim no es un Elohim de los muertos, aunque esta muerte no es la muerte final, sino solamente es un sueño. Por eso se traduce en muchas ediciones como el despertar de los muertos. Pero es correcto también resurrección, porque un muerto resucita, de aquí resurrección. También hay resurrección espiritual, hay muchas, varias temas, una muy bonita tema también con este sentido, mi redentor vive. Estos términos que mencioné no tienen paralelo en el mundo moderno. Hoy todo el mundo vive bajo el engaño creyendo que están libres, mientras la realidad es que todos estamos esclavos del pecado o de los gobiernos por los países donde residimos. Porque hay personas, porque hago la diferencia, el énfasis, porque hay personas que en Mashiach, entrando en Tefilá, ya pasaron de muerte a vida, del juicio, del destino hacia la perdición, al, se dirigen hacia la vida eterna, por ende pasaron de muerte a vida. Y las escrituras en Apocalipsis menciona, esos no pasarán por la segunda muerte. Apocalipsis 20, verso 4 si no me equivoco, de referencia, ¿no? Los que tuvieron parte de la primera resurrección, los que están resucitados en Mashiach, vivificados en Mashiach, no pasaron de muerte a vida, por ende no verán la segunda muerte. ¿Por qué? Porque cambiaron el rumbo de su destino, porque tiene al Redentor viviente, Goali Hai, mi Redentor que vive, como su defensor, al Goel. Lo tiene subcontratado, como enseñamos en la parte sobre el libro de Zacarías, capítulo 3 específicamente, ¿no? Les hago referencia para que conecten las informaciones, puedan entrelazar las informaciones, lo que se comparte entre sí, ya que todo lo que estamos compartiendo edifica una sobre otras y todas las enseñanzas tienen conexión entre sí. Por eso es importante la suma, tener en cuenta la suma de la palabra es lo que nos forman o lo que nos edifican, nos confirman en la verdad. Por eso mencioné, unos están esclavos bajo el pecado, y si no, al menos estamos bajo los gobiernos, porque aquí estamos esparcidos en varias partes, libres en Mashiach, pero esclavos dentro de un sistema, ¿no? Esperando el momento completo de la redención, que también trata la parte física. Vamos a ver más adelante porque tiene dos fases este tema de la redención en sí. Como hebreos que regresamos a las raíces de nuestra fe, tratamos de comprender las realidades espirituales para que después podamos evaluar mejor las realidades del mundo en medio del cual aún vivimos. Así que es cabal saber que la redención tiene dos fases, como le mencioné. Mientras la primera se centra en la libertad del alma,
La segunda fase se centra en la libertad del cuerpo. Por eso, aunque en Yeshua podemos ser libres, nosotros en cuerpo vivimos, yo aquí en España, ¿no? Y siempre tengo conflicto por aquí de opiniones con las personas porque a veces me dice, tu cara te delata que eres rumano, sí, pero porque nací en Rumanía no significa que soy rumano, tengo la ciudadanía rumana, pero si tener la ciudadanía de un país no te hace ser, eh, pertenecer, ellos te controla, te reclama como posesión suya porque naciste en aquel país, pero porque hemos nacido en aquel país no significa que somos propiedad de este país. Ellos dominan sobre nuestros derechos y lo hará hasta el momento de que la redención obligará al dueño que nos controla dejarnos libres. Esta enseñanza es parte de la ley sobre el año Jovel, el año jubileo, ¿no? Hago la paréntesis para que entiendan y conectan los principios, las referencias, las palabras y los tiempos, ¿vale? Porque todo lo que necesitamos saber sobre el futuro está revelado en el pasado, en las leyes que están incorporadas dentro de la Torah. Entonces, si somos libres en Yeshua, servimos en cuerpo a estos gobiernos bajo este dominio de los países por donde estamos, esperando con anhelo, mirando hacia Sion, donde está eh, no la tierra prometida, de hecho, es la tierra de nuestros antepasados, que nos es prometida que lo vamos a recuperar de nuevo, ¿no? Esa tierra pertenecía a nuestros padres, Elohim de Israel los entregó y Elohim también prometió que nos la devolverá y a nosotros nos devolverá a nuestras tierras. Mientras tanto, estamos por aquí esclavos, ya no bajo el dominio del pecado, librados en Mashiach, pero y en eso tenemos que permanecer, ojo importante, pero estamos también sirviendo en cuanto a las condiciones físicas, atrapados dentro del sistema de aquí hasta el momento cuando la Geulah, ¿no? El momento del día Yom HaGeulah, el día de la redención, se cumplirá liberándonos de forma también debajo del poder de las autoridades que dominan sobre nosotros. A su vez, aquel que comprende el desarrollo de estas dos fases, libertad del alma y libertad del cuerpo, puede entender mejor por qué la historia del pecado ha sido dividida en dos secciones de tiempo, una de 6.000 y otras de 1.000 años, en total 7.000 años. Revelación que la tenemos desde el primer verso de la Biblia. Hemos hablado algo en parte y no por nada lo menciono, porque me entero que por las redes hay conceptos mesiánicos que algunos escuchan, donde sus enseñanzas son diferentes de lo que las escrituras en realidad enseñan en la suma de estas enseñanzas, ¿no? Por eso hago referencias no por casualidad, sino por conceptos que circulan dentro de las redes mesiánicas, una que contradice a otra y cada cual pretende ser más sabia que otra. Hay inventos y disparates bastante y recientemente escucho algo no puede ser. Escuché algo de unas personas que se consideraba que comparten una fe parecida a la mía en ese sentido de bastantes cinismos, pero en realidad yo presté atención a ver si es así. Dijo, eso no puede ser porque yo no comparto tales cosas, ni de lejos, ¿no? Ni de lejos. Por ende, son interpretaciones que no tienen respaldo en las escrituras. Es mal citando Pablo muchas veces sin buscar el fundamento en el Tanaj. Por esta razón, prefiero seguir en el Tanaj porque desde aquí se proyecta mejor luz sobre lo que se quiso decir, lo que se enseñó, lo que se escribió en Brit Hadashah. ¿No? Hacemos las cosas como deben ser. No partimos de Brit Hadashah, sino del Tanaj para que se proyecte luz sobre Brit Hadashah. Al no hacerse así, pues con razón, otros sacan bobadas, invenciones, disparates, negando las evidencias, negando que esta del verso 1 pues nos indica que hay 7.000 años de historia y que este milenio pues no sería como aquí enseñamos, de forma y la resurrección tampoco física. Bueno, hay muchas ah, lo que circula por el mundo, lo que el enemigo de este mundo, el Elohim, no, el príncipe de este mundo, el Elohim de la mentira, el padre de la oscuridad, pues
trajo tanta ceguera sobre este pueblo y tantas invenciones que no es tan fácil mantener el rumbo y el equilibrio. Con la ayuda del Eterno, del Elohim de Israel, de Yeshua, del Ruach, que nos guía en toda la verdad, mediante lo que nos provee el Padre de Yeshua, pues tenemos, tratamos de mantener este camino lo más equilibrado posible para los que nos escuchan, que tengan por lo menos un espacio donde Elohim les pueda dar un equilibrio justificado del por qué sí, del por qué no, ¿vale? Muchos otros temas se relacionan, o mejor dicho, están encadenadas y condicionadas en cuanto al entendimiento por lo que expresan los términos que hemos presentado. No por nada mencioné que el tema sobre la redención es fundamental para tener un buen equilibrio, un buen fundamento inmovible dentro de la fe hebrea. Esto porque la redención junto con la deidad son dos temas que se entrelazan de forma coherente eh, todas las demás enseñanzas bíblicas. Y precisamente son dos asuntos sobre los que más comparto. Sigan las pistas, por favor, en los demás temas, juntando todas las piezas de estas dos grandes verdades sobre la redención y el Elohim redentor. Siempre pidiendo que el Ruach de Yeshua les guíe, ¿no? Primera Juan 2:27. Su espíritu es la guía, la clave, la llave maestra que guían toda la verdad. Pidan, por favor, y facultad de discernimiento para conocer y diferenciar los espíritus. Eso es importante. El que pide poner a prueba a Elohim, pide y recibirá, dice las escrituras. Porque lo que piden, si buscan estas cosas, es para honrarle a Yeshua y a su Padre, para vuestro beneficio, para que a su vez, no como egoísta, sino para dar, compartir con otros, ¿vale? Porque ese es el propósito y el fin de todas las enseñanzas, recibir a dar. El sustantivo redentor conlleva dos significados fundamentales. En primer lugar, designa al responsable de la acción legal como función o deber en el acto o después. Y en segundo lugar, tiene un sentido figurado debido a que responde a un título o atributo de Elohim. Como vamos a ver a lo largo del tema, al nivel espiritual es Elohim quien actúa como redentor. Por eso es importante conocerlo en el Tanaj y en Brit Hadashah. Porque si no, cabe la posibilidad de que honramos a otro ser con los atributos que corresponde a otra persona, a otro ser, ¿no? Por eso es importante decir a las cosas por su nombre, ¿no? Para que entendamos cómo funciona el plan de la redención del ser humano, Él lo reveló a través de los términos legales especificados dentro del libro de la Constitución de la nación hebrea, que es Torah. Recordamos una, el estudio, el que no sabe, por favor búsquenlo. Torah, la flecha que apunta al blanco, para que entiendan qué es Torah y por qué la llamo Constitución de la nación hebrea. Y también enseñó estas verdades mediante el procedimiento para el rescate de un hebreo israelita. Todas esas funciones del plan de redención a favor del ser humano han sido plasmadas dentro de las leyes que tratan sobre el rescate de un hebreo israelita dentro de las escrituras, de la cultura y la tradición hebrea. De modo como debemos entender primeramente las realidades espirituales para que después entendamos mejor las condiciones en cual vivimos, es imprescindible tener en cuenta que a su vez las realidades espirituales las podemos comprender en la luz de lo que conocemos. Así bien, el cielo nos proporcionó a través de las realidades físicas enseñanza sobre las realidades espirituales. Lo estamos probando, lo estamos enseñando, confirmando en los estudios que hacemos sobre el libro de Zacarías, sobre la letra Beit, sobre las letras que están dentro, las tres consonantes que están dentro del Shabbat. Vimos en el Beit la realidad espiritual, la realidad física, vemos a Yeshua, quien conecta el cielo con la tierra. Lo vamos a ver en otra presentación que lo vamos a hacer en el futuro sobre Shekinah, ¿no? Este vecino, lo que es cercano a nosotros, lo que expresan del término quien nos conecta, ¿no? Es una clave. Como toda teoría necesita de práctica, Elohim nos dejó ciertas leyes para practicar a fin de poder entender lo que para nosotros solo es nivel de teoría en cuanto a la redención espiritual. Por esa razón, nos vamos a centrar primeramente en la parte física
para que una vez que entendamos cómo funcionaban las leyes de la redención dentro del pueblo hebreo, seamos capaces poder percibir la redención de Elohim a favor del ser humano caído. El Elohim viviente tuvo en cuenta el orden y el bienestar social dentro del pueblo hebreo, así que dentro de la Torá fueron incluidas leyes específicas que funcionaban como una especie de seguridad social. Lo vamos a ver con pruebas, con ejemplos más adelante. Además, en, las, en los intercambios informales de recursos entre familias, incluyendo préstamos sin intereses, como aparecen en ley como eh, en la ley en Deuteronomio capítulo 15, versos 7 y 8, también en el libro de Éxodo capítulo 22, verso 25. ¿No? Allá hubo una provisión específica para la intervención por parte de un representante de la familia hebrea cuando alguna de las familias entraba en una crisis que ponía en peligro la existencia de una familia pariente. Es aquí donde se introdujo el valor de un goel, el que iba a ser el canal por medio del cual esta ayuda se hacía eficaz para dicha familia. Aunque los términos han cambiado, las necesidades siguen siendo las mismas y la función del goel sigue siendo aún ley vigente, tanto en el sentido espiritual como en el sentido físico. Así que no pierdan de vista que el linaje de Jacob sigue siendo parte de la familia que el Elohim viviente eligió para sí. Eso es importante que, que tengan en conciencia de una forma activa, ¿vale? Cuando tratamos la ley de la redención, tenga en cuenta que estamos tratando con un tema que hemos presentado, donde Adonai Elohim de Israel es Padre de Israel. Israel es su hijo primogénito, por lo tanto estamos tratando con la vigencia de la Torá, la que condiciona y por ende obliga al padre de Israel, ojo con el detalle, al ser el pariente, por ser el pariente más cercano, tiene como obligación redimir a su hijo descariado. No sé si profundizan, si se dan cuenta, espero que sí, y que Ruach abra el entendimiento de vuestra mente, el oído, ¿no? Para que entiendan con qué estamos tratando. Aún entramos a lo más profundo de la Torah sobre la redención, ya que este mismo Padre de Israel, hablando a un nivel espiritual, ¿vale? Por encima en el sentido de, como aparece en el Tanaj, como soberano, como Elohim, ¿vale? Lo elevamos a nivel espiritual. Pero este Padre de Israel, que tiene un hijo a Israel, que Israel es mi primogénito, le engendré cuando lo saqué de la cantera de Egipto, ¿no? Hemos presentado la cita en su contexto dentro de la serie de los textos comparando sobre la Elohim de Israel. Por encima se hizo hermano de sangre. Eso mudando, poniendo el nivel espiritual al nivel físico. Porque el Padre de Israel, que tiene por obligación ante la Torah, siendo el pariente más cercano, el Elohim del Tanaj, que se manifestó en el Tanaj como Adonai, como Ijieja Behové, el que seré, quien fui, quien soy, ¿no? Son los tres verbos, los tres términos que describe su esencia de ser, ¿no? Como padre es obligado por su propia ley, por su propia Torah, restaurar, reclamar, bueno, vamos a ver características de las leyes que le incumbe hacia su hijo, pero por encima, como él se hizo también en un sentido más íntimo, más cercano a nosotros, se hizo hermano de sangre. Por eso menciona Brit Hadashah en cuanto a la carne, descendiente, hijo de David, hijo de Adán. Por eso uno de los títulos, creo que 80 veces está mencionado Yeshua, uno de sus títulos favoritos era hijo de Adán, mal traducido como hijo del hombre. Eso no es un término correcto. Ojo, aquí por lo menos en esta comunidad tratamos de mantener las enseñanzas correctas. No es correcto traducir el término Ben Adam, hijo del hombre, aunque Adam es hombre, ¿no? Pero se confunde con Caín, quien tiene la naturaleza y la búsqueda adversa de Elohim. Por ende, el Hijo del Hombre siempre está en naturaleza adversa, mientras el Hijo de Elohim o el Hijo de Adán, como Set, que iban caminando en los pasos
de Abel, hijo de Adán. Buscaba el Elohim de Israel, el Elohim viviente, ¿no? Entonces, por eso es más sabio nunca usar el término hijo del hombre, sino hijo de Adán, ¿vale? Por, por el mensaje contenido, por lo que se enseña a través de los términos. Por eso, ojo al detalle. Entonces, en ese sentido, el Elohim del Tanaj, el Padre de Israel a nivel espiritual como Elohim soberano, se hizo Ben Adam, hijo, descendiente como nosotros, pariente más cercano, en este caso hermano de sangre. Y de este modo se dispuso doble veces ser Goel, tanto a nivel espiritual, si quieren verlo en el Tanaj como Elohim, tanto al nivel físico, si quiero verle como Mashiach en Brit Hadashah. ¿Ah? Razón por cual Él es capaz de la redención como de la restauración, tanto del espíritu como del cuerpo. No sé si entienden a qué nivel estamos tratando sobre la identidad del Elohim de Hakadosh, el santo de Israel. ¿No? Estamos a nivel 4, la fase más profunda, lo que trata de las profundidades de los misterios de Elohim. Son cosas que tenemos revelados, pero no fácil de encontrar para las personas que solamente están acostumbrados a leer los textos. Y los textos, pues, necesitas profundizar, cavar en sus substratos, ¿no? En sus más a fondo para sacar el tesoro enterrado, ¿no? Entonces, este tesoro está enterrado bastante, por eso para la mayoría es llamado como Shod, misterio, ¿vale? Shod es una palabra hebrea que el cuarto nivel de interpretación bíblica que se llama Shod, misterio. Entonces, es la profundidad más alta. Estamos tratando a este nivel. Espero que entiendan, porque aquí vamos a compartir a la misma altura a las personas que apenas entran en el grupo, a las personas que llevan más tiempo aquí. ¿Vale? Servimos un mismo alimento para todos, para los corderines como para las ovejas gordas. ¿No? El buen pastor, ¿qué hace? Pues lleva a buenos pastos y ofrece la misma hierba rica, sabrosa, el toro engordado a todos sus hijos, sean ovejitas, ovejas, corderos, corderines, ¿no? Así que trata de entender una misma enseñanza para el extranjero como para el gentil, para todos los que se aferran y buscan el Elohim de Israel. Aquel que cree que estoy errado en cuanto a afirmar rotundamente y sin vacilar que Yeshua es el mismo Ejieh Asher Ejieh, es decir, seré el que seré, como aparece en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso del 14 al 15, ¿no? Que además dijo, además, ¿cuál es tu nombre? Mashem Ho, preguntó Moisés, Ejieh Asher Ejieh, ¿no? Y además dijo, afuera de eso, así dirás al pueblo de Israel, Ijiej allá ve Jové. Seré quien fui, quien es. Y ese es el apelativo que muchos lo confunden como un nombre, ¿no? En el texto Génesis 3, 14 al 17, el nombre que contestó a Moisés fue Ejiej Asher Ejiej. ¿Quiere un nombre? Ejiej. Seré. Quien considera que estoy errado cuando afirmo tan claro, rotundamente, que Yeshua es Aleph Tav, Ejie Asher Ejie, el que seré, el que seré. Elohim del Tanaj, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, pues que refute lo que estaré presentando en cuanto a las obligaciones que incumben específicamente al Redentor. Salvo que algún ser humano espiritual pueda probar con la Torá e incluso con la suma de las enseñanzas en el Tanaj, que el papá de Yeshua puede cumplir con las obligaciones del Goel, pues que sepan todos que Daniel Udraica seguirá enseñando que no hay otro Goel en este espacio-tiempo, sea el universo entero, en el Tanaj o en el Brit Hadashah, que no sea Yeshua Ha Elohim, ¿vale? Porque de ninguna forma el papá de Yeshua pueda cumplir con las obligaciones del Goel. Él no puede redimir a nadie. Él nos dio la redención en su Hijo. Es su Hijo el Redentor. Por eso decimos por su nombre a las cosas. El Redentor. Por ende, Elohim, quien dijo en el Tanaj, yo soy tu Redentor, es Yeshua. Porque Él no solamente tiene la redención, Él se hizo. Por eso decimos amén, aleluya.
A Él sea alabado para siempre, porque si alabo, exaltamos a Yeshua, reconociendo sus méritos, sus títulos, atributos, si lo exaltamos hasta lo sumo exaltamos y honramos al Padre de Yeshua, que nos dio tan bendición en su Hijo. A nivel interhumano, la gran mayoría de los que deciden seguir la fe hebrea y los valores de este pueblo israelita no saben que al comprometerse con el Elohim de Israel y con su Torah, significa comprometerse con las estructuras solidarias que él había establecido en la Torah, hasta el punto de actuar como Goel si fuera el caso. Las leyes de hacer lo justo, es decir, Zedaka, que se traduce como ofrenda de buena voluntad, así mirando los intereses de los demás miembros del cuerpo de los redimidos, sean ellos a nivel espiritual como a nivel físico, son obligaciones que incumben a todos los miembros del pueblo hebreo israelita como extensión de las leyes de la redención, ¿vale? Por ende, es importante que se entienda lo que esto significa, lo que describe en el término Goel. Claro está que uno no puede respetar Torah, no se le imputa como transgresión si no conoce lo que ésta le obliga. Y eso es el problema de los instructores que pretenden ser maestros, rabinos, guías en cuanto a la Torah, que no enseña al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal, sino les enseña lo que la Torah de verdad enseña como obligación para ellas, para ellos. ¿Cómo va a saber el pueblo que está en su obligación cumplir con lo que expresa por extensión el sentido de las leyes de redención? Pero a pesar de que la ignorancia justifica, no se justifica la falta de interés o compromiso en saber cuáles son las obligaciones de cada uno ante la Torah, es decir, ante Elohim y por ende hacia los demás miembros parte de una casa, una familia, de un pueblo, porque cada uno que se bautizó en el nombre de Yeshua no, no se bautizó para ser una persona solitaria que anden por aquí deambulando de una sola, sino que entró a ser parte integral de una casa, de una familia, de un pueblo. La casa es la Beit, Beit es Israel, casa de Israel. Familia es la mispajá de Israel, la familia de Israel. Ese es el pueblo hebreo israelita. Esa es la suma de los redimidos, la esposa, la congregación de los redimidos, la congregación sobre cual Mashiach es cabeza. ¿Eh? Ojo, que no es su padre, ¿no? Porque el padre de Israel también es el esposo de Israel. Y el esposo de Israel y padre de Israel es quien redime a Israel. Porque Israel no se casa con el papá del Redentor, sino se casa con el Mashiach, con Yeshua, quien es Elohim, Redentor, Salvador y esposo a su vez. Bueno, es la obligación personal de cada uno cuando se entrega a Yeshua, su Redentor. Al entrar en la alianza, disponerse a indagar sobre las leyes de la Torah, aquellas que le obliga tanto hacia Elohim como hacia el pariente cercano, es decir, hacia tu hermano hebreo israelita, por encima de todos los demás que son parte de tu familia carnal, ¿vale? Que no sirven al Elohim de Israel. Lastimosamente, la mayoría de este pueblo actúan como si fueran solo ellos el pueblo. Las leyes de la redención incorporan y juntan a todo Israel en un mismo ejad, un mismo pueblo, es decir, a todos. Nadie jamás puede decir que puede andar justamente o que está bien con Elohim, estando apartado, estando indiferente ante el resto del cuerpo de Israel. Quien cree otra cosa tiene inventada su propia Torah, del modo como el rabinismo inventó su propia Torah verbal, que la conocemos como Talmud. Ojo con tales personas, ¿vale? Porque pretenden y creen que obedecen la Torah, cuando en realidad ellos no cumplen al mantenerse apartados, separados de este cuerpo. Una persona no puede estar bien con Yeshua, con Elohim, a un nivel vertical, conectado con él, mientras falla a nivel horizontal, porque no por nada las 10 palabras de la alianza juntan los dos niveles, vertical y horizontal, en una misma obligación. Y Yeshua los resumió en dos. No hay más grande si se resumen en dos. La conexión con Elohim y la conexión con el ser humano van de mano, ¿vale?
Volvamos al asunto. El término Goel aparece 12 veces en el Tanaj. Con este significado, como ejemplo, pueden leer en Números capítulo 35, verso 12, 19, 21, 24, verso 27, ¿no? Parientes cercanos, según la definición que les di antes. Mis ojos, como decía Job, mis ojos verá a mí, Goel. Bueno, voy a seguir un poquito más con este asunto y vamos a dejarlo de momento. Sobre las palabras derivadas del término Gaal, les compartiré las principales citas que se indican en el Tanaj. Así que cuando están preparados para escuchar esta serie, esta parte, tengan bien cerca la Biblia, ¿no? Y cuando les cito las citas, pues parece escucharlas, léala con atención. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra redención significa, ¿vale? Hay 5 puntos claves. Uno, rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Y traten de entender, razonar, ¿vale? Si creen que en el Tanaj, porque aquí en esta comunidad y en general hay algunos que todavía no tiene claridad quién está en el Tanaj revelado, el padre de Yeshua o Yeshua. En el mundo mesiánico, cristiano, judío, eso es obvio. En el Tanaj está el padre de Yeshua. Si eso es así, o del Mashiach, entonces trata de contestar y razonar sobre esta definición que no solamente es porque, no por nada lo cito de la Real Academia Española, porque es un mundo gentil que enseña una piedra. Cuando los hijos del reino guardarán silencio, las piedras hablarán. Y les cito estas palabras como, como eh, evidencia que Elohim no dejó este pueblo sin información, aunque los hijos del reino están tan confundidos y los maestros que ellos tienen sobre sí no les enseña a discernir. Seguirá el mundo gentil testigo, porque las piedras aquí les darán testimonio sobre las leyes de la redención. Por eso, tengan en cuenta y razonen, independientes, si lo que tú crees, si crees que en el Tanaj está el padre de Yeshua, en Brit Hadashah está Mashiach, su hijo, y que en el Tanaj está el Redentor, Elohim del Tanaj, quien es el Redentor, si cabe la posibilidad de que él dijo que redimirá, pero en realidad él no redimirá porque envió a otro que redimirá en su nombre, en su lugar, traten de meditar en lo que se expresan estas 5 definiciones. La palabra redención significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Y claro, el judío mesiánico cristiano dirá, sí, aquí es el padre de Yeshua quien rescató al pecador enviando a su hijo para que él pague el precio. ¿Cuál es el precio del pecado? Digamos que el padre de Yeshua pagó un precio, pero el redentor no paga a costa de otro. Eso no lo ilustra la Biblia. Eso es una interpretación sin respaldo en las escrituras. Por eso les recomiendo ciertos estudios, ciertos audios para que tengan el contexto y para que tengan, porque allá se presenta sustento de lo que estoy diciendo. Así pueden razonar en contexto, porque es ilógico lo que se enseña en las redes, las demás redes. Porque no puedes decir que el padre de Yeshua envió a su hijo para que él pague el precio. Porque en este caso, el que pague el precio es el Redentor. Y esto exalta, excluye al Padre de Yeshua, siendo el Elohim del Tanaj. Porque en el Tanaj, el Elohim que se manifestó en el Tanaj, dijo que Él pagará el precio, que Él redimirá, que Él restaurará, no que enviará a otro para que lo haga en su nombre, no, sino que Él mismo se dispondrá. ¿Vale? Razonen. Segundo lugar, redención significa comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Bueno, en este caso, a Adán le fue entregado, se le fue entregado la tierra, dominio, autoridad, propiedad,
al estilo como es Elohim, en cuanto a función y soberanía. Y el hombre se vendió. Entonces el Redentor, según el punto uno, debe pagar el precio. ¿Para qué? Para que pueda recuperar lo que se ha vendido. ¿Qué hemos vendido? Pues en primer lugar, nosotros nos hemos vendido a nosotros mismos. Y en el segundo lugar, hemos vendido la propiedad de la creación y hemos entregado el título sobre esta creación que pertenece a Elohim como creador. Hemos dado este derecho al Hasatán, al diablo, quien se apoderó, se adueñó de esta tierra, que era nuestra, que nos fue dada a nosotros por Elohim. Y él es el príncipe de este mundo y nosotros sus esclavos. Tercer punto, dicho de quien canceló. Redención es dicho sobre quien cancela su derecho o da quien consigue o de aquel que consigue la liberación. Dejar libre algo hipotecado en ese sentido. La redención es sobre aquel persona que puede dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a otro. En este caso, nosotros somos sujetos al pecado, es decir, al diablo. Y él reclama un precio. Por eso el punto uno dice, rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. ¿Quién es el redentor que puede dejar libre algo sujeto a otro pagando un precio por algo que se había vendido? ¿No? Para juntar todo lo dicho en esos tres puntos en una sola expresión. ¿Quién es? Elohim del Tanaj, quien supone que es el padre de Yeshua, o Elohim del Tanaj, que en realidad es Yeshua, quien dijo e hizo. No solo afirmó, sino que se dispuso. Pagó con su propia vida, vida por vida. Porque la paga del pecado es la muerte. Y para que el pecador sea perdonado, el Goel, este redentor, debe tomar sobre sí la condena y pagar en su lugar. Punto 4. Redención significa, según se enseña esta piedra parlante de la Real Academia Española, librar de una obligación o extinguirla. ¿No? Aquí vemos que un pecador puede ser perdonado y para ser posible que sea extinguida la culpa, el pecador o el que toma el pecado sobre sí debe pagar con su vida. Y bien lo cita Pablo, sobre Yeshua, no sobre su padre. Sobre el que es el Goel, que me libró a mí de la condena del pecado, de mi destino hacia la muerte, tomando sobre sí el destino para la muerte. Nuestros pecados sobre él fueron puestos, Isaías 53, y los llevó hasta la muerte, y muerte en el madero. Y el punto 5, redención significa poner término a algún vejamen, dolor, penuria, otra adversidad o molestia. Dicho esto, redentor es quien redime propiamente. Porque, como mencioné, la redención tiene dos fases, el espíritu y el cuerpo. Entonces, si la redención solamente se limita a liberación del alma, entonces el redentor no es tan redentor, no cumple con los requisitos. Pero el redentor es quien dijo y lo que dijo se hizo. Él es el Aleph, vimos, el, ¿no? Los que viven aquí en la casa pues tiene alergia de primavera. Aquí estornuda, no sé si escuchan. Bueno, eh, entonces él es el Aleph, quien comenzó, y él es la Tav, quien completará, quien finalizará. Y no solamente restaurará mi espíritu, sino o la identidad de mi espíritu, sino también en mi cuerpo. Por eso, dos fases, 6.000 y 1.000 años. ¿No? Porque a fin de cuentas estamos esperando la liberación física. Es aquí donde el Redentor pone término a algún vejemen, dolor, sufrimiento, enfermedades, penuria, sea espíritu o sea en el cuerpo, adversidad en general, molestia de toda la clase. ¿Vale? Pero que entiendan esos 5 puntos. Lo presenté en otra parte, lo volveré a seguir presentando aquí, lo vamos a probar según las leyes una y otra vez. Para no pensar con superficialidad sobre lo último dicho, es recomendable parar aquí. Este estudio, eh, vamos a
dejarlo hasta este momento para dar paso a un tema previamente presentado. Así que para profundizar en el asunto sobre los 5 puntos que antes mencioné, sobre el sentido de las palabras que mencioné relacionado con el término Goel, Gaal, Gedulá, Geulá, les recomiendo, ¿vale? Por eso cortamos en este instante. Aunque escucharon, pues es buen reescuchar o reestudiar el tema que está puesto en audio, también por escrito, para profundizar más o tener un contexto más. Por eso le recomiendo el tema que se llama Adonai Yeshua, Yod He Vav He Yeshua, el Elohim de Israel entre el Tanaj y el Brit Hadashah, específicamente la parte 11, ¿no? La parte 11 está dividida en 2 audios. La parte 11 por escrito en PDF está un solo audio. El tema enfatiza a Adonai, nuestro Mashiach, ¿vale? Para que sepan por qué y que vean en el contexto otras citas que aquí no lo vamos a presentar en este tema sobre las leyes de redención, pero para que tengan el contexto las citas, otras citas paralelas sobre la identidad y las palabras, sus propias palabras, sus propias promesas del Elohim del Tanaj, comparadas con lo que se presentó en Berit Hadashah, ¿vale? Por encima, traten de ver el audio y también escuchar el audio y también estudiar el estudio que también está por escrito sobre la historia de Ruth, Noemí y Orfa, la historia del cristianismo, Efraín y Judá, ¿no? En las dos partes que les recomiendo hay coherencia y temas paralelas que dan más amplitud, más conocimiento, más fundamento sobre lo que estamos tratando. ¿Vale? Hasta la próxima vez cuando les estoy esperando para que sigamos con la parte 2. Espero que a lo largo de esta semana pues puedan darse tiempo a escuchar este audio en primer lugar y en el segundo para escuchar los dos que antes les mencioné. Que el Espíritu de Yeshua, nuestro Redentor, Elohim, y guía maestra, soberano en cuanto a enseñanza, como pariente más cercano, nuestro Goel, los guíe a lo largo de toda semana, os proteja de todo lo necesario, cumpliendo así, entendiendo las 5 funciones que mencioné según el diccionario de Real Academia Española, y que mantengan, entendiendo así a nivel mental, de conocimiento, cuáles son las obligaciones de parte de él, siga teniendo la esperanza en cuanto al momento de la restauración física y de la redención física. Por igual, aquí esperamos el momento de retorno a nuestra casa corporalmente y corporalmente sanación de todas las dolencias, ¿no? Tanto a nivel espiritual necesitamos redención y restauración y a nivel corporal necesitamos redención y restauración. Las cosas van en paralelo. Del punto de vista del Redentor, esto ya es un hecho para nosotros. Vivimos recuperando la sanación del espíritu, pero estamos anhelando todavía la restauración del cuerpo, ¿vale? Mantengamos la esperanza hasta el día de la redención, cuando el Goel pues nos sacará de aquí y vamos a poder de los países por donde estamos esparcidos y regresando a nuestra tierra, las condiciones serán apropiadas para, para poder entrar en la restauración de nuestra propia cuerpo, ¿vale? En el nombre de Yeshua, para la honra de su Padre. Amén. Aleluya. A las dos sea para la alabanza, hoy y para siempre. Shalom.